Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Y la Copa del Mundo llegó a Quito esta mañana dentro de su recorrido mundial por los países miembros de la FIFA que participarán en el Mundial. El itinerario incluye la llegada a Teleamazonas, canal oficial del Mundial Qatar 2022, y a la Presidencia de la República, y precisamente hasta allá nos vamos con Fausto Yepes y los pormenores de este evento. Hola, Fausto. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Acá estamos a pocos minutos de que llegue la Copa del Mundo al Palacio Carondelet. Nos hemos movilizado desde la parte exterior del palacio, desde el corredor exterior, porque ya convocaron a todos los medios de comunicación a la parte interna, donde vemos autoridades de Estado. También ha llegado, y tuvimos las imágenes del momento de la llegada del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, también otras autoridades, en este caso los ministros del gobierno del presidente Guillermo Lasso. También vemos al vicepresidente de la República, algunas autoridades, y estamos esperando ya que en los próximos minutos se anuncia que no será más allá de unos 2 a 3 minutos, quizá llegue ya la Copa del Mundo a esta parte. Es parte de este periplo que realiza la Copa del Mundo por los 32 países que son parte de este torneo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Este momento están organizándose ya para dar inicio al evento. Como hemos escuchado ya en los parlantes, la ceremonia se iniciará en poco tiempo. Recordemos que a las 9:24 de la mañana llegó la Copa del Mundo a nuestro país, al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, y posteriormente se espera la llegada acá en el Palacio Carondelet. Más tarde estará en las instalaciones de Teleamazonas, del canal oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hay gran expectativa acá entre medios de comunicación locales, también medios internacionales que siguen este periplo de la Copa del Mundo por los 32 países. No obstante, hará 51 escalas esta Copa hasta llegar a Qatar. Tenemos también este momento en este recorrido que vino acompañada la Copa del Mundo con el ex campeón mundial del Mundial de 2002, Lúcio, el jugador brasilero, y tenemos unas palabras de lo que dijo una vez que llegaron a nuestro país. Escuchemos. Estar al lado de un trofeo, lo más importante de mi vida que conquistamos en 2002. Sabemos que Ecuador sempre produz grandes jogadores, sempre é difícil jogar acá pela torcida, né, a equipe que tem Ecuador. Invito a todos e que possa desfrutar de uma experiência especial, alegre e certamente única que nos traz a Copa del Mundo. De la República del Ecuador, todos de pie, por favor. Tenemos de este momento, ya bajó el presidente de la República, Guillermo Lasso, va a ser el protagonista de este evento de recepción. La llegada de la Copa del Mundo al Palacio de Carondelet, está ahí justo el podio principal, alrededor están las autoridades. La gran fiesta del fútbol está a punto de invitados a esta ceremonia. Tiene el honor de recibir la parte de la presentación original de la Copa Mundial de la FIFA. Nos acompaña una leyenda del fútbol, ex defensa central y capitán de la selección de Brasil en la conquista de la Copa Mundial de la FIFA en el 2002. Pedimos por favor todos tomar asiento para poder continuar con el evento. Así está como lo anunciábamos. Ha jugado en los principales clubes de Brasil y de Europa, donde conquistó 3 títulos en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, la UEFA Champions League, la Copa Mundial de Clubes. Se retiró del fútbol profesional en el 2020. 106 partidos con la verde amarela, la selección de Brasil. Bienvenido, Lúcio, Ecuador. Es un honor tenerte aquí. Un fuerte aplauso para Lúcio. Llegó el momento más esperado. Ecuador está a punto de conocer uno de los símbolos deportivos más importantes del mundo, un ícono invaluable. El señor presidente constitucional de la República y el ex campeón mundial, Lúcio, develan el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA. Luego de la cuenta regresiva, y voy a pedir a todos los asistentes que nos acompañen a hacer la cuenta regresiva. Este momento 3, escuchamos la cuenta 2, regresiva. 1. Un Ahí fuerte está aplauso, el por favor. símbolo
de la Copa del Mundo, este trofeo que ha recorrido varios países y en pocos días estará ya en Qatar. Estamos a 20 días del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Lucio, el jugador brasilero. Nos lo muestra Lucio, campeón mundial. Está mostrando Cabe recalcar que es un honor trofeo de la Copa del Mundo a todos los asistentes y a través de las pantallas de Teleamazonas. Ahora, nuestro señor a todos los ecuatorianos que están sintonizándonos. El trofeo oficial van a pasar de la el FIFA. Trofeo para que lo levante el presidente de la República. Trofeo que pesa además alrededor de 6 kilogramos. Así que hay que tener mucho cuidado. Qué momento inolvidable acabamos de presenciar. Ecuador está listo para competir junto a 31 selecciones por el título mundial de la FIFA. Así es, y posterior a la visita en Ecuador, el 2 y 3 de noviembre estará en Costa Rica, luego en Estados Unidos, Canadá, parte del recorrido que hará la Copa del Mundo. En el podio. Invitamos a Tenemos ahí entonces las imágenes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el jugador brasilero Gloria del 2002, Lucio, han develado el trofeo de la Copa del Mundo frente a los medios de comunicación, frente a autoridades e invitados que han llegado para ser parte de este evento importante a 20 días del inicio de la Copa del Mundo. Sobre el podio, en este momento ya la ponen en la urna de cristal. Posteriormente, como les habíamos ya informado, esta Copa del Mundo llegará hasta las instalaciones de Teleamazonas, el canal oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. En este momento, y les transmitiremos todo lo que ocurra en este recorrido en nuestro país de la Copa del Mundo. La primera parada aquí en el Palacio de Carondelet. Están pendientes de nuestras emisiones para contarles más sobre lo que ocurre alrededor de este evento. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Buenas tardes. Así es, Fausto, muy buenas tardes y gracias por la información desde la presidencia. Recordamos que también la Copa llegará a Teleamazonas, canal oficial del Mundial. En otros temas, amigos, les contamos que la Asamblea Nacional aprobó con 101 votos una reforma a la Ley de Seguridad Social que cambia el mecanismo de designación de los miembros del Consejo Directivo del IES. Una reforma que revivió luego de ser vetada por el Ejecutivo. Andrea Samaniego, desde la Asamblea Nacional, nos cuenta más. Hola, Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue una reforma que fue vetada en junio de 2021 por el Ejecutivo y que, bueno, tras transcurrir un año ha sido revivida por la Asamblea Nacional. Como bien decías, con este nuevo cambio en la ley, lo que se busca es una nueva forma de designación de los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social. Quienes votaron a favor de estas reformas, pues señalan que con esto se va a evitar que se politice a esta institución, mientras que desde el oficialismo, desde el Ejecutivo, aquí mencionan que pues todo lo contrario, que no va a pasar absolutamente nada de eso. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. 101 asambleístas se ratificaron en las reformas a la Ley de Seguridad Social, unas reformas que fueron objetadas totalmente hace más de un año y que cambian los mecanismos para elegir a los miembros del Consejo Directivo. Esta decisión se da cuando el Ejecutivo, con el decreto 571, planteaba una reestructuración a la misma que ya empezó y que de hecho hay nuevas autoridades. Estamos viendo que el IES nuevamente pretende el Ejecutivo tomarse. Ya quiere tomarse todas las entidades de control y ahora estamos por el IES y eso con esta nueva ley creo que se va a dar un pare, ¿no? Este es al menos el discurso político de los legisladores que dieron paso a estas reformas. Sin embargo, para el oficialismo que no apoyó esta moción, el efecto, dicen, sería lo contrario. Pese que algunos cantan una victoria porque creen que le están quitando un botín, son los mismos que cuando estuvieron en el gobierno sí utilizaron de botín justamente esto. Ahora la discusión se da en lo que pasará con los nuevos representantes al Consejo que fueron elegidos por el decreto del Ejecutivo. Supongo que tendría que salir, tendríamos que posesionar porque ahora la Asamblea Nacional se ha ratificado. Tendría que continuar hasta que esté esto en el registro oficial. Hasta que todos los procesos se puedan reglamentar y se pueda establecer cuál es el camino, ella es una vocal designada. Y eso
depende del Ejecutivo. Vamos a generar recién hoy el proceso. Hoy tenemos la reunión con el ministro de Gobierno y con el Ejecutivo. Lo que la Asamblea aprobó es que con estas reformas la presidencia será rotativa en el Consejo Directivo con relevo cada 16 meses. Su integración será tripartita y paritaria. Habrá un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la función ejecutiva. Ejercerán además por 4 años y podrán reelegirse una vez. El Consejo Nacional Electoral será el responsable del proceso de convocatoria, elección y designación cada 4 años. Y bien, como sabemos, para que se pueda aplicar esta normativa se requiere de un reglamento que está en manos del Ejecutivo. Nosotros seguiremos de cerca esta información. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por esa información. Y el Consejo de Participación Ciudadana intentó revisar la designación del vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, luego de 2 años de su posesión. De acuerdo con algunos consejeros, existe una denuncia que asegura que Muñoz no cumplía con los 5 años de experiencia requeridos para el cargo. A pesar de ello, faltó un voto para que fuera aprobada la moción impulsada por el presidente del Consejo, Hernán Ulloa. La Corte Constitucional declaró inconstitucional que se exima de pago de impuesto a la herencia a los herederos directos. Existe un monto mínimo sobre el cual no se tributa por heredero. En adelante se aplica una tabla. La Corte Constitucional revivió el impuesto a la herencia para los herederos directos, es decir, para los hijos o cónyuges supervivientes. El abogado experto en temas tributarios, Napoleón Santamaría, explica que la Corte consideró que no debe existir trato diferenciado. Entonces, si es una resolución jurídica con un eminente componente político, la Corte ha buscado un argumento, no profundo, no técnico, no contundente, pero ha buscado un argumento por medio del cual revive un clamor, creo que nacional. La Corte Constitucional estableció que al no haber o no respetarse este principio de igualdad, esta exoneración era inconstitucional. Considerando el derecho sucesorio, significa que se tributa sobre todo lo recibido. Cuando se abre un proceso sucesorio, lo que se reciben los hijos son todos los activos, las cosas buenas, pero también las cosas malas, las deudas, ¿sí? Y a tal punto que un hijo podría en algún momento hasta repudiar la herencia si es que le resulta que vienen más pasivos. Hay un monto mínimo que recibe cada heredero sobre el cual no se tributa. Pasado existe una tabla. Según el monto, va el porcentaje. Y quien recibe más de $72,000 comienza a pagar un 5%. Quien recibe más de 120,000, un 10%, y así es una tabla progresiva y proporcional. Hasta quienes superan más de $300,000 que comienzan a pagar tarifas ya del 37% de impuesto a la renta sobre la herencia. Es por esto explican que hay alternativas como la donación en vida. Y existen también consideraciones temporales que las explica el constitucionalista Emilio Suárez. Las personas que fallecieron mientras se encontraba en vigencia la ley se encuentran exoneradas o los herederos se encuentran exonerados del pago del impuesto a la herencia. Mientras que las personas que fallezcan después de la publicación en el registro oficial de esta sentencia ya tendrán que pagar, los herederos tendrán que pagar. Sin embargo, los expertos reconocen que este impuesto no es especialmente fuerte en cuanto a recaudación. Nunca fue fuerte. El mejor año que marcó $47 millones. Pero la lectura de los jueces de la Corte Constitucional gira en torno a un tema de justicia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las investigaciones que se siguen en Estados Unidos contra el exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias salpicarían al menos a 5 exfuncionarios que en Ecuador habrían recibido sobornos por contratos de preventa petrolera. En Petroecuador, Arias manejó cerca de $100,000 millones en contratos durante 7 años. Estatales extranjeras, petroleras privadas, intermediarios financieros, empresas de papel y otros funcionarios públicos. Junto con ellos, al frente de la Gerencia de Comercio Internacional, Nilsen Arias habría formado parte de por lo menos 6 entramados de corrupción relacionados con el lavado de activos. Así lo ha hecho público el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sus autoridades judiciales tienen identificados a por lo menos 5 exfuncionarios que recibieron comisiones por contratos de preventa petrolera. Sus nombres aún se mantienen en reserva. Fue el hombre clave de absoluta confianza de Jorge Glass, Enrique Cadena Marín, Antonio Peré y Rafael Correa. Es el único funcionario de altísimo nivel que permaneció 7 años manejando la Gerencia de Comercio Internacional. En las investigaciones contra los hermanos Antonio y Enrique Peré y Casa, se nombra a 2 altos exfuncionarios de Petroecuador.
un alto mando que trabajó entre 2018 y 2020 y un gerente senior que laboró en la estatal petrolera desde 2017. En esta lista también aparece otro alto funcionario que ocupó varios cargos en el Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016. Él habría recibido sobornos de la transnacional Vitol. También Arias, que recibió cerca de 18 millones de dólares en sobornos, que habría compartido con otros 2 funcionarios. El primero, uno al que la justicia estadounidense identifica como funcionario de alto nivel del gobierno, con cargos entre 1997 y 2019. Y otro, un ejecutivo de Petroecuador durante la administración de Nielsen Arias. Arroz Verde fue un caso de 14 millones de dólares en sobornos. Aquí estamos hablando de 4.700 millones de dólares. Con eso se podía cambiar este país. Toda la información que tiene la justicia de Estados Unidos tiene la fiscal Diana Salazar. Dichos nombres solo serán públicos cuando existan cargos según las autoridades judiciales de Estados Unidos, que a la fecha han procesado a 15 personas relacionadas con distintos casos de corrupción en Petroecuador. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos informando, más de 10.000 extranjeros llegaron a Guayaquil para disfrutar de la final de la Copa Libertadores. Su estadía dejó millonarias ventas y una importante reactivación económica. Nos enlazamos con Joana Ramos, quien nos cuenta más. Hola Joana, muy buenas tardes, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes también, amigos en casa. Excelente inicio de semana. Quiero empezar este enlace señalando que la cifra que voy a dar a continuación es una cifra preliminar, puesto que aún el Ministerio de Turismo continúa evaluando la final de la Copa Libertadores, no solamente en materia de turismo, sino también en la parte económica. Y hasta ahora, según estas primeras cifras, esta final única de la Copa Libertadores ha dejado para Guayaquil al menos 15 millones de dólares. Nosotros les preparamos la siguiente nota, veamos. La final única de la Copa Libertadores no solo dejó felices a los hinchas del Flamengo, que alzaron por tercera ocasión la Copa. El evento deportivo fue la ocasión perfecta para mejorar las ventas locales y dar a conocer la ciudad. Más de 4.200 habitaciones de hotel fueron reservadas durante la última semana, principalmente en los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas. En algunos casos, las reservas se extendieron hasta finalizar la semana. El ejemplo es Jorge. Vino desde Río de Janeiro y se irá en unos días. Nos confiesa que antes de llegar nunca había escuchado de Guayaquil. Ahora es diferente y se lleva una buena impresión. A hospitalidade, a educação, como receberam bem aqui os brasileiros, os flamenguistas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 10.000 extranjeros llegaron a Guayaquil los últimos días. De esa cifra, hasta la tarde del domingo, aún quedaban en el país más de 7.000. A los que aún quedan, espera seguir atendiendo José. Él es el administrador de uno de los restaurantes al pie del río. Dice estar satisfecho. En sus 4 años trabajando aquí, nunca antes se había vendido tanto. En el mejor día se recibe a 400 personas. En solo una noche tuvo más de 1.000 clientes. Bastante movido desde el día miércoles, sobre todo, que empezaron a llegar los turistas por el tema de la final de la Copa Libertadores. Que esto no fue improvisado ni cuestión de suerte, se prepararon para dar lo mejor. 25 personas se encargaron de atender a los visitantes. Un reto desde la parte de los proveedores, tener lo suficiente para poder cubrir lo que ellos necesiten, ¿no? Y la parte de la atención también, todo un reto, ¿no? Estar atentos a toda la gente y sobre todo darle un buen servicio. Que todo fue en cadena, nos cuenta. Ellos vendieron más, pero también compraron más a sus proveedores. De eso se trata la reactivación económica planificada, explica Cindy Burgos. Se han llevado la mejor imagen, la mejor de las experiencias, un bonito concepto de nuestra ciudad, y para el tema turístico pues es una de las cosas que más buscábamos. Como ya lo vimos entonces, hay algunos turistas que decidieron y planearon también con anticipación su salida del país, incluso días después de la final de la Copa Libertadores. Algunos de los destinos también escogidos por ellos no solamente es Guayaquil, sino también Quito y Galápagos. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias por esa información. Revisamos otros temas. La aparición de 2 cuerpos colgados sin vida en un paso peatonal ubicado en la entrada al centro de la ciudad de Esmeraldas mantiene alarmados a los moradores de esta localidad.
Los cadáveres fueron abandonados al estilo como lo hacen en los carteles mexicanos. Gregory Rosero nos tiene los detalles de Esmeraldas. Gregory, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Tras lo ocurrido el día de ayer de la aparición de 2 cuerpos colgados en un puente, hemos venido hasta acá, hasta la gobernación de Esmeraldas, para conversar, si bien es cierto, con la gobernadora, pero lamentablemente se encuentra en territorio. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto, pero ya se encuentra en una reunión para a las 3 de la tarde brindar una rueda de prensa. Para ello hemos preparado un pequeño reportaje. Veamos. Las organizaciones delictivas siguen sembrando el terror en Esmeraldas. El macabro hallazgo se dio la madrugada de este lunes. Los cuerpos estaban atados y colgados en este paso peatonal ubicado en las calles Pedro Vicente Maldonado en la ciudad de Esmeraldas. Uno de ellos casi cerca del suelo y el otro en la baranda del puente. Taxistas que transitaban por este sector se percataron de este hecho perturbador y dieron aviso a las autoridades. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y Criminalística quienes lograron retirar los cuerpos. Un taxista que transitaba por este sector se percató de este hecho perturbador y dio aviso a las autoridades. Señores, aquí al frente de la Inmaculada, señores, muñeco. Un sin cabeza aparece. Señores, aquí al frente de la Inmaculada. Señores, son dos, uno está más arriba, Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y Criminalística quienes lograron retirar los cuerpos. Según las primeras investigaciones, se presume que las víctimas fueron asesinadas en otro sitio y posteriormente abandonadas en este lugar. Es la primera vez que se registra una muerte violenta bajo esta modalidad en Esmeraldas. Según la policía, este doble crimen correspondería a una guerra entre organizaciones narcocriminales. Las víctimas fueron trasladadas al laboratorio de criminalística para confirmar las causas de la muerte y las identidades. Los habitantes de este sector se mantienen en zozobra por este lamentable suceso. Posterior a ello, se encontraron 2 cabezas humanas en el sector de las 50 casas al sur de la ciudad de Esmeraldas. Se presume que serían de los cuerpos hallados sin vida. A pesar de que Esmeraldas se mantiene como zona especial de seguridad, siguen ocurriendo estos hechos lamentables. La ciudadanía acá se encuentra en zozobra tras que los índices delincuenciales siguen aumentando en la provincia verde. Es todo lo que tengo que informarles desde la ciudad de Esmeraldas, amigos. Continúen ustedes con más información allá en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias, Gregory. Grupos productivos y turísticos de Esmeraldas exigen al gobierno ejecutar acciones concretas en los sectores de educación y empleo para reducir los índices delincuenciales. A pocos días de vivir uno de los feriados más largos en el país, representantes del sector productivo y turístico de Esmeraldas levantan su voz de protesta en contra del gobierno por la situación de inseguridad y violencia que se registra en esa provincia y que ha provocado un ambiente de terror en los habitantes y turistas. Las autoridades realmente no han hecho lo suficiente como para cambiar estas circunstancias. Realmente no entiendo cuál es su posición. Lo que hacen es tapar y decir que todo está bien. El pasado 3 de junio se declaró a Esmeraldas como zona especial de seguridad, después de que finalizara el estado de excepción en esa provincia. La medida obligó a las autoridades a crear una fuerza de tarea conjunta conformada por grupos especiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que muy poco han hecho para enfrentar la situación. Y los hechos son de que la delincuencia es un producto de que no hay trabajo y no hay productividad en Esmeraldas, porque los gobiernos siempre nos han mirado por encima del hombro y nos han abandonado. La alcaldesa de esa provincia sostiene que la solución de las autoridades no está en ejecutar operativos temporales de 1 o 2 meses, que aquí deberían trabajar todas las instituciones de gobierno. El clamor que le decimos al gobierno es aplicar de manera urgente un plan social, un plan donde incorpore oportunidad, inclusión, empleo, deporte. Eso tenemos que hacerlo. Pero es que tampoco hay fuentes de empleo para las personas adultas u oportunidades para los emprendedores, manifiesta el excomandante de esa zona, que detalla a qué se dedican los habitantes de San Lorenzo, Mataje y otros sectores. Mataje es un pueblo fantasma en la que usted ve niños y ve mujeres.
¿Dónde están los hombres? Los hombres están trabajando de raspachines en las plantaciones de hojas de coca. Pero las soluciones que ha planteado el gobierno es en torno a la construcción de pequeños cuarteles, al reforzamiento de grupos de seguridad y a intensificar los operativos móviles en las calles. Romper las estructuras estatales a través del uso de unas cantidades de dinero extraordinarias que además pueden circular muy fácilmente entre la economía ilegal y la economía legal. Vuelvo a poner el énfasis ahí, porque ahí creo que hay un elemento crucial para entender por qué existen estas realidades. Esas realidades existen porque existe esta facilidad de circulación entre la economía ilegal y la economía legal. Lo cierto es que a pesar de las advertencias y pedidos que hacen las autoridades locales y productivas desde el 2018, los gobiernos hasta el momento no cuentan con un plan bien estructurado para mejorar la situación en la provincia de Esmeraldas. Paul Coello, 24 horas. Con 15 disparos, un hombre fue asesinado cuando circulaba en su vehículo en el sector de Milote, noroeste de Guayaquil. Sujetos armados le cerraron el paso y lo acribillaron. Luego del levantamiento del cadáver y de los indicios, se confirmó que la víctima registra 5 antecedentes penales por tráfico de drogas y daño al bien ajeno con la utilización de dinamita. Según las autoridades, la muerte fue selectiva y estaría relacionada con un ajuste de cuentas. 8.500 aspirantes a policías inician hoy el proceso de formación que ahora solo dura 6 meses. Pese a ese cambio radical, el presupuesto asignado tampoco es suficiente. Por eso, cada aspirante deberá costear su cama, colchón y alimentación. Ceremonias en distintas partes del país se realizaron para dar inicio al proceso de formación de jóvenes y mujeres que aspiran a convertirse en policías. El presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter señaló: 8.500 nuevos miembros se integrarán a la Policía Nacional. Su voluntad por proteger y cuidar a los ecuatorianos es admirable. Por eso, fortalecemos permanentemente a la institución con equipamiento y personal. Y aunque el primer mandatario dice que se fortalecerá el equipamiento, la realidad es otra. En una entrevista con Diario El Comercio, el director de Educación de la Policía, Marcelo López, reconoció que los aspirantes deberán llevar su propia cama, colchón y también costear su alimentación y uniformes, pues el presupuesto asignado es de apenas $554.541. Son 11 años que la policía no ha entregado uniformes de dotación a los miembros en servicio activo. Igual tiempo en los que todas las escuelas de formación han exigido que los alumnos tengan que comprar su propio equipamiento. Esto resulta bastante atípico, que el Estado no pueda dotar los elementos mínimos indispensables. El gobierno prometió que hasta 2025 serán 30.000 los policías que se sumarán al trabajo contra el crimen organizado. Pero eso ha puesto en aprietos a la propia policía, que ha debido hacer varias reformas, como reducir el tiempo de preparación de los aspirantes de 2 años a 6 meses. ¿Qué necesitamos en nuestro país? ¿Cantidad o calidad? Y para que exista calidad se necesita pues un entrenamiento permanente, una capacitación permanente, prácticas casi a diario. Policías que salen con una práctica de tiro, de una sesión de tiro de 4 o 5 horas y nada más. Pazmiño cree incluso que se está poniendo en riesgo a los jóvenes que en 6 meses deberán enfrentarse a la delincuencia común, pero también al crimen organizado. Porque si vamos a confrontar a estas estructuras delictivas con gente inexperta, entonces tendremos un problema mucho más grave. Peor aún cuando, según datos de la misma policía, un 70% de aspirantes no tiene vocación para esa carrera y lo hace solo por encontrar un empleo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Decenas de trabajadores se acercaron hasta las instalaciones de Petroecuador en Quito para hacer llegar al gerente general Hugo Aguiar una serie de irregularidades que se presentan en la estatal petrolera. Y le decimos, señor gerente, no estamos en contra de usted. Diga los nombres, ¿cuáles son? Pero si usted estaba condicionado por el señor Javier Vera, con el señor Salgado, que está procesado por actos de corrupción y que lo mantienen en la empresa. Y si usted fue condicionado por el señor Javier Vera, por el señor Benito Cabrera, que está acostumbrado y cree que esto es Hacienda, venir a maltratar a nuestros trabajadores,